Las vías del trenecito. Este 2025 cumple 70 años que esta atracción se encuentra en el Parque Zoológico del Centenario. No hay nadie que no tenga absolutamente un recuerdo de haber paseado en el trenecito. Pero se han preguntado por qué hay un trenecito en el Parque Zoológico del Centenario. Y más aún, se han preguntado ustedes por qué se puso este parque aquí en Mérida. Yo creo que debemos ver este reportaje para conocer por qué hay un trenecito en el Centenario. ¡Vámonos! Aquí cerca de la verbena ya. ¡Ah! Les comentaba al principio de este video por qué existe un trenecito en el Centenario. En el principio del siglo XX, hasta la época de 1930, se había desarrollado una red ferroviaria impulsada desde el Porfiriato para la modernización del país. Resulta que en Yucatán, esa red ferroviaria llegaba nada más hasta Campeche y luego estaba desconectado del país. No había comunicación con el resto de la república, de modo que quedaba como una red ferroviaria estatal. Pasa el tiempo y llega la campaña política donde el partido, ese tricolor, postula como candidato a Miguel Alemán. Y Miguel Alemán viene a hacer campaña política a Yucatán y uno de sus discursos del presidente alemán es el siguiente: vamos a tomar un reimpulso de la red ferroviaria de Yucatán para conectarlo al país. Y promete el presidente: yo, cuando sea titular del Ejecutivo, voy a regresar a Yucatán en tren. Los yucatecos aplauden. ¡Ah! Y empieza entonces un proceso de modernización. Sigamos viendo la historia. Y así llegamos a 1952. En ese año surge la idea de reformar esto que inició como un jardín botánico en 1910. Que por cierto, los primeros animales del Centenario fueron conejos y gallinas. Bueno, en el 52 nace la idea de que esto sea un zoológico. Y el 7 de mayo de 1955 se inaugura el trenecito del Centenario. O sea, el anuncio que les voy a mostrar ahorita decía como en Chapultepec. Se instala entonces aquí en el Centenario una vía de caubil, de aquellas como las que usan los trucks para llevar el enequén de las haciendas. Vías ferroviarias de caubil de 50 centímetros de distancia. Se pone una locomotora. La primera locomotora que se utilizó en 1955 es una imitación de una locomotora diésel. Si ustedes van a pasear a la plancha y entran al Museo del Ferrocarril, van a ver una de esas locomotoras. Le están viendo la imagen. Diésel. Esa fue la primera locomotora que utilizó el trenecito. La vía mide 1,5 kilómetros y circunvala el parque. Alrededor de la vía se instalaron atractivos para que te imagines que estás en un viaje real en tren por el país. Por eso pasas un puente metálico sobre un ojo de agua. Por eso pasas un terraplén para imaginar que estás subiendo a la montaña. Y por eso es que existe el túnel del trenecito, para que te imagines que cuando viajas al centro del país atraviesas los túneles que hay ahí por esa parte de Veracruz, Puebla, donde va el tren. Y es que se queda esta atracción desde mayo de 1955. Cumple 70 años y yo creo que no hay generación de yucatecos desde el 55 hasta la fecha que no tengan un hermoso recuerdo viajando en el trenecito con sus papás, llevando a la novia en el trenecito, aprovechar la oscuridad del túnel. ¿Qué onda, chao? Y cuando salgas, ¡ah! El trenecito del Centenario. Pero además hay otra historia que les quiero contar. Por cierto, este año que cumple 70 años del trenecito, pueden venir a pasear al Parque Zoológico del Centenario. Hay remodelaciones anunciadas por la alcaldesa Cecilia. Está en funcionamiento ya 2 trenecitos para que ustedes paseen y van a encontrar novedades. Vamos a seguir con la historia. Nos encontramos en el kiosco del Parque Zoológico del Centenario. Hay varias personas que incluso me lo han escrito en redes sociales que dicen y afirman que este es el kiosco que estuvo instalado en la Plaza Grande. Les voy a decir que no, porque el kiosco de la Plaza Grande, cuando lo quitaron, desapareció. No sabemos dónde se encuentra, si se lo transaron, alguien lo llevó a su casa o pasó como muchas cosas de la historia. Este kiosco fue adquirido en los Estados Unidos en 1910 para instalarlo aquí en el Parque Zoológico del Centenario. Y por cierto, quiero mostrarles este libro, El Parque del Centenario, un siglo de espacio meridano, coordinado por la arquitecta e investigadora María Elena Torres Pérez. Antes de entrar en materia, el libro será presentado en la Feria Internacional del Libro que se realiza en marzo, organizado por la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Y por qué les muestro el libro y por qué tenemos a la investigadora? Arquitecta, mucho gusto. Buenos días, mucho gusto. Buenos días. Arquitecta, ¿nos puede contar cuál es el origen histórico del parque? ¿Por qué se decide instalar un jardín botánico en primera instancia? A mediados del siglo XIX, aproximadamente en los 1850,
Hay a nivel internacional una situación en las ciudades que están muy contaminadas, muy desordenadas. Mérida no es el caso como tal, o sea, no había tal gravedad como en Europa. Correcto. Y en Europa es precisamente donde surge la idea de este señor, el barón Haussmann, al que se le encarga hacer un plan para saneamiento de París. El famosísimo plano de París, ¿no? El plano de París. Y precisamente los parques que tenían un fin lúdico es que se decide hacer lo que se llamaban los pulmones de la ciudad, que son jardines botánicos. Como un jardín botánico. La con gente especies. de sociedad venía a visitar a los enfermos como obra pía, visitar a los presos, a los tuberculosos y luego cruzaban a sanearse de todos esos virus en este jardín. Arquitecta, el libro. Sí. ¿Cómo se da el libro y dónde se va a presentar? Bueno, en el periodo de la arquitecta Angélica Araujo, yo fui nombrada como subdirectora de Patrimonio Cultural Edificado y nos encargan remodelar. Y ahí nace la idea de hacer. Y pues lo primero que se hace siempre, si eres un arquitecto investigador, es ver los antecedentes y ¿Por qué? aquí ¿De dónde? la historia. Entonces, en ese estudio que nosotros hicimos, nos dimos cuenta que habían elementos que estaban como que regados de diferentes etapas, de diferentes momentos y dijimos, no, pues vamos a modernizarlo. Este kiosco es original, estuvo planeado como todos los kioscos para albergar a una orquesta, para que la gente alrededor escuchara, bailara y disfrutara. También tenemos la fuente que dona la comunidad cubana. La comunidad cubana, que esa es de mármol. Y esta fuente se le hizo, así como este es un espacio cuadrado, a él se le hizo un espacio para sentarse de manera redonda y son las dos fuentes. Hay una tercera y por eso dijimos, bueno, si cada época ha aportado una fuente, vamos a aportar nosotros una más. Y es, hablando de modernidad, es la que está justo enfrente de la estación central, es la fuente que tiene los disparadores ya de piso, moderna, ¿no? Para que ya se vea. moderna. Muy bien. Así es, amigas y amigos, muchísimas historias que hay en el Parque Zoológico del Centenario, como por ejemplo la cápsula del tiempo. Pero ¿saben qué? Yo les invito a que dejen sus comentarios para ver si hacemos un podcast o hacemos una tercera parte del Centenario. No olviden, el Parque Zoológico del Centenario, un siglo de historia con todo lo que implica. Arquitecta María Elena Torres Pérez, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Crónicas Delirantes. Sigamos viendo el video, falta el cierre, no se vayan, no les den like. También muchos de nosotros desde 1974 tenemos historias y recuerdos con este avioncito que es un Cessna instalado en 1974. Antes de este avioncito, la diversión para los niños y las niñas en el Centenario era el famoso cohete interplanetario que se puso en 1963. Ese cohete interplanetario, como estaban ustedes viendo en la imagen que les estoy mostrando, tenía resbaladillas para tirarse con ese tema. En el proceso de modernizaciones que ha llevado este parque a lo largo de más de 100 años de historia, de 1910 a 2025, pues ha tenido cambios. Quitaron el cohete interplanetario para que ya nadie viaje a Marte, nadie vaya a Venus y mucho menos a Urano. Entonces instalan, este es un avión real, es una avioneta Cessna instalada por el Ayuntamiento de Mérida. Era una propiedad particular de algún particular que fue donada para que los niños y las niñas de la generación X, de la que proviene un servidor, puedan venir al Parque Zoológico del Centenario a divertir. Así es, amigas y amigos, Crónicas Delirantes les ha mostrado procesos del Parque del Centenario. Nos queda pendiente una parte. Comenten si vamos a hacer un podcast con la arquitecta para abundar. Nos falta la cápsula del tiempo, nos falta el tema del zoológico, de dónde llegaron los primeros animales. Hay muchas más historias que contarles aquí en Crónicas Delirantes. Coméntenlo, rólenlo, gírenlo, avisen a su abuelita que ya está todo en línea y síganos porque tenemos más historia para todos ustedes. Nos seguimos viendo.